Bueno amigos, pues finalmente hemos llegado al cierre de una etapa, al cierre de una saga, al cierre de una trilogía. Y os traigo aquí hoy, después de 8 añazos, ¿no? De 9 años, el final, la conclusión de Cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón 3, de nuevo de la mano de DreamWorks, que pone el broche final a esta historia entre los vikingos y los dragones, ¿no? Entre los habitantes de Isla Mema y estos animales, estas criaturas con escamas aladas y que echan fuego. Esta trilogía entre Hippo y Desdentado. Lo he podido ver aquí antes en México porque se ha estrenado antes que en España. Y bueno, pues ha sido algo que ha durado casi 10 años, realmente han sido 8 prácticamente, ¿no? La primera en 2010, la segunda en 2014 y esta tercera en 2019, pero a principios, o sea que prácticamente 2018, han sido 4 años entre película y película. ¿Y qué puedo decir? Pues un broche final que bueno, se podía dar, no ha sido forzado. Hay que decir que sí se han hecho un montón de cortos y como de que producciones más pequeñitas sobre este mundo de fantasía que ha rendido muy bien y que directamente es probablemente una de las franquicias mejor paradas que ha hecho DreamWorks desde Shrek, porque hay que decirlo, de Shrek valían la pena las 2 primeras, a partir de ahí la cosa ya se desvirtúa completamente y te puede gustar alguna que otra cosa, pero hay que decirlo, las 2 primeras son las 2 primeras, en cambio aquí es una trilogía, la han cerrado perfectamente y yo estoy encantado, y tengo que decir que pues eso, junto a Shrek y El Príncipe de Egipto, estas películas de Cómo entrenar a tu dragón han sido de lo mejor que ha hecho DreamWorks en toda su historia. Completamente, sin duda lo digo, y nada que envidiarle a la tan laureada Disney, que pues tiene su puesto merecido, pero oye, DreamWorks, oye, cuando quiere lo hace mejor que nadie. Y bueno, esta franquicia me enamoró en su momento, vi la primera película y te devuelve a ser un niño, ¿vale? Si no lo eres. La segunda película, ¿qué puedo decir? Impresionante, cómo siguieron con la historia. Si en la primera terminaban con ese Hippo, ¿no? Que terminaba con su pierna amputada, ¿no? Muy extraño este tipo de cosas en películas infantiles, con una valentía increíble y esa complementación perfecta entre el jinete y el dragón, ¿no? Porque el dragón también estaba como lisiado de una de sus alerones, de su cola. En la segunda, la muerte del padre, aunque recuperaba a la madre, eso fue wow, y como que medio por accidente, porque estaba desdentado por ahí. Y bueno, llegaba esta tercera película, ¿no? Ya llega el momento que se venía mascando, es decir, Hippo va a ser el heredero del puesto de su padre, ¿no? Va a tener que liderar a su isla y es el que tiene al alfa de los dragones, a Desdentado. Entonces quedaba contar una última aventura para cerrar todo esto. Bueno, tengo que decir que he visto la película y el doblaje latino está bueno como el de España, está muy bien. Aquí en México la verdad es que hay una cosa muy buena y es que se puede ver muchísimo cine en versión original subtitulado, lo cual es una delicia. Me encanta ver esto porque en España apenas hay sesiones subtituladas, es rarísimo verlas y de hecho la gente muchas veces prefiere dobladas, que bueno, no nos podemos quejar porque tenemos actores de doblajes muy eficientes, preparados y buenos, pero pues el cine en versión original es otra cosa que sobre todo con el paso de los años como cinéfilo vas apreciando, creo. Pero bueno, en el caso de las películas dobladas, animadas, se pasan dobladas evidentemente porque como van dirigidas sobre todo a un público infantil, la gran mayoría de veces pues los niños no se la van a pasar leyendo, pues tampoco tienen esa velocidad para leer, se dobla para que los nenes se metan más fácilmente en la acción. Tengo que decir que ningún problema, y por cierto, que esto me lo dijo Desiree, no tenía ni puta idea que... O sea, yo sabía que Desdentado, el Furia Nocturna, el dragón, aquí en Latinoamérica se llamaba Chimuelo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues Chimuelo debe ser un equivalente latino a no tener dientes, ¿no? A Desdentado. Y luego resulta que me dice Desiree que aquí en México Chimuelo es ano. Ojete. Y fue como de... Muy bien. Vale. O sea... Claro, a mí no me hace gracia porque no lo tengo en mi subconsciente, pero tú imagínate que esta película llega a España y dice, va de un chaval que se llama Hippo y su dragón que se llama Ojete. Y dices, interesante, muy interesante, o sea, ya como de no me jodas. ¿Quién coño le puso ese nombre? ¿No había otro término? O
o haberle dejado el nombre, no sé, algo. Además, tengo entendido que gran parte de las traducciones y doblajes en Latinoamérica corren a cargo de aquí en México, ¿no? Quiero decir, si lo hubieran hecho, pues yo qué sé, en Argentina, que a lo mejor esa palabra no significa eso, pues lo entendería, pero si salió de aquí, ¿por qué les pusieron eso? O es que los del, no sé, jurado o lo que sean, la mayoría no eran de aquí, o dijeron, vamos a hacer la broma. En fin, ha sido algo que me ha destruido por dentro la felicidad, pero bueno, no pasa nada, al margen de esto. La película fantástica, ¿vale? Y tengo que decir que, pues a mí, mi favorita sigue siendo la primera, porque es la primera, ¿vale? La segunda fue una súper digna sucesora, y os tengo que decir que esta tercera puede ser más light que las otras dos, por dos razones muy grandes. La primera, porque parece que todo el transcurso de la historia es ver dónde va a acabar todo con los dragones, porque empieza a hacerse insostenible. Están todos focalizados en una zona, los cazadores de dragones saben dónde están, y aparece como una especie de mega cazador, ¿no? Que es especialista en acabar con los Furia Nocturna, fue el que prácticamente los extinguió. Y aparece una hembra de la especie de Desdentado, ¿no? Que también es un Furia Nocturna, pero blanco, bueno, es un Furia Diurna, o no me acuerdo cómo le llaman. Todo esto parece como una especie como de pretexto para querer dar la conclusión. Entonces, esto no quiere decir que esté mal, pero en las otras dos películas daba más la sensación de que los hechos seguían avanzando por una cuestión lógica y al final se llegaba a una conclusión a raíz de esto, y no tanto como pasa en esta tercera película, que realmente lo que, desde mi perspectiva personal, vi fue como una historia que había que meter, que es muy parecida a la de la segunda película, ¿vale? Muy parecida, pero muy parecida. Y ya luego para meter la conclusión final, que eso sí ha estado perfecto, ¿no? Y el rollo está que eso, vienen los cazadores, ellos dicen que se van a tener que ir de Misla Mema a buscar otro lado, y luego, spoiler, 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 lo contaré luego al final del vídeo, ¿vale? Y en la película en realidad termina muy bien, es un cierre precioso de la trilogía. Yo, que ni siquiera me ha pillado de niño esta franquicia, me ha emocionado todas sus películas, y hay que decir que no decepciona. Pero es verdad que podrían haber pulido un poquito más las cosas para hacerlo mejor. Entonces, a efectos aislados, en cuanto a algunas escenas y gags, la película está súper bien, y algunas bromas están bien construidas, no han desvirtuado a los personajes. Eso es muy importante, porque hay películas que se cargan esto por completo, ¿vale? Han respetado la forma de ser de los personajes y los han hecho avanzar de una forma coherente. Incluso pues seguimos teniendo esas escenas de acción y tal y cual, pero he sentido que fallaba eso, y por momentos la película se hacía un poquito lenta o aburrida. Oye, a lo mejor es que yo me estoy haciendo mayor, ¿vale? O sea, hace 8 años yo evidentemente pues era más niño, quién sabe, pero es la sensación que me ha dado. De todas formas, a efectos prácticos, la película cumple perfectamente, no desentona para nada dentro de la trilogía, y bueno, puedo decir que nos ha llevado a un final que pues era lo que tenía que pasar. Tampoco se han roto los sesos llevando la cosa por otro lado, porque tampoco creo que fuera necesario. Espero que lo dejen aquí cerradito, que creo que es como se tendría que quedar. Y bueno, al final de hecho dan una especie como de explicación en tono de leyenda, todo esto de los dragones con el mundo vikingo y tal, que es muy bonita, que bueno, me gusta porque pues recuerda a los productos que uno veía de pequeño animados, ¿no? Donde digamos, hace ese canto a la esperanza y a la ilusión de los niños, ¿no? De la magia y de el todo es posible, que bueno, luego lamentablemente pues mucha gente pierde en el camino a la adultez, y hostia, pues es bonito, ¿no? Y evidentemente, también tengo que decir que le han dado su espacio a todos los personajes de una forma muy coherente. No he sentido que a ninguno lo hayan dejado de lado, y también la madre de Hippo pues ha tenido su correcta participación en la película. De igual modo Astrid, ¿no? Que es la chica de acción, ¿no? Aquí el sidekick, y bueno, la que será esposa de Hippo. Y bueno, en cuanto al Furia Nocturna, ¿no? A Desdentado con su hembra, pues ha sido como que lo que faltaba, ¿no? Porque eso sí que es verdad que era más la progresión lógica. Desdentado tenía que encontrar un homólogo de su especie, ¿no? Digamos, entre comillas, y pues quién sabe si hagan más, pero bueno, no han cometido ningún error en cuanto al diseño de la hembra, porque es básicamente lo mismo pero en blanco, ¿no? De hecho hacen una broma con esto en la película, ¿no? Cuando uno lo está dibujando y Hippo le dice copia el de Desdentado y hazlo en blanco, que es lo mismo, ¿no? Pues eso. Y bueno, hay momentos
buenísimos, ¿no? Como el baile de seducción que le hace desdentado a la hembra. Y bueno, momentos increíbles como cuando llegan a esa zona, spoiler no voy a decir, subterránea, que es genial. Y sobre todo esos flashbacks del padre de Hippo, y al final, al llegar los créditos, todas esas escenas de las otras películas, en fin. Si evidentemente no eres fan de la franquicia, pues no vas a entender ni el huevo, probablemente no te emocione demasiado y no vas a saber de qué va, pero si de verdad te han gustado las otras dos películas y llevas aquí Cómo entrenar a tu dragón, las películas, te digo, te va a gustar mucho. Puede que a algunos les encante y les vuelva locos, otros los deje un poco pero desde luego se va a mover en emociones positivas. Dudo mucho que alguien pueda decir que la película es de suspenso o algo así, y a nivel de animación, por supuesto, exquisita, ¿vale? Así que bueno, tristemente así cierra, bueno, tristemente, pero a la vez alegremente, porque no la han cagado, ¿vale? Cierra Cómo entrenar a tu dragón. Y bueno, a saber qué será la próxima locura con la que DreamWorks consiga volver a los estándares de Shrek, Príncipe de Egipto o Cómo entrenar a tu dragón en las carteleras. Y ahora, spoilers. ¿Por qué digo que la película es abrumadoramente parecida a la mecánica de la segunda? Porque fijaos, en la segunda tenemos el rollo de que entrenan ellos a algunos dragones, ¿no? Desdentado está con Hippo, y luego pues se habla de lo de la madre de Hippo, de que se perdió, de que hay una tierra de dragones, una zona donde los dragones viven en comunidad. Y luego está el rollo de ese cazador de dragones que está en busca del alfa, ¿no? Que es aquel mega dragón colosal, ¿no? Y no desdentado, que termina siendo el alfa porque lo derrota, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos que, pues llegan a la isla, descubren ahí a la madre, que había estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo se parece esto con lo de Aquaman, no? En fin, y pues tienen esa batalla final, derrotan al malo, el padre de Hippo muere, y hay ese final de comuna donde todos los de Isla Mema ya tienen a los dragones perfectamente integrados, ¿no? Se convierten en rescatadores de dragones, no en cazadores. Entonces aquí fijaos, empieza la película y una batalla con esos cazadores de dragones, vuelven a Isla Mema, están todos los dragones ahí como lo vimos al final de la segunda película, se crían, se cuidan, los vikingos viven en comunidad con los dragones. Pero entonces empieza a haber la coletilla detrás de que los humanos no podemos evitar ser belicoseros y destructores con la naturaleza. Mensaje, pues, por otra parte, muy correcto. Y aparecen esos otros mercaderes de dragones con ese famoso cazador letal, ¿no? De Furias Nocturnas, que es como el mejor, el número 1. Y pues bueno, como están todos ahí focalizados, van a ir a por ellos y ellos se van. Y entonces aquí, cuidado, porque se instalan en otro lado. Y de repente Hippo, siguiendo al Furia Diurna, eso como sea, llegan hasta una especie como de fin del mundo, ¿no? Esa cascada en medio del mar que baja hasta una gruta enorme, una especie como de cueva subterránea donde viven todos los dragones y todo es color y maravilla, y esto se parece muchísimo a lo de la segunda película, con esa isla donde estaba el alfa. Y bueno, de hecho sí, al final Furia Nocturna, Desdentado y la hembra, pues son como los alfas de ahí, ¿no? Y eso se parece mucho. Luego derrotan al malo, como pasa en la segunda. La batalla está bastante bien. Y al final, pues como que toca ese cambio. Y ese cambio aquí ya es que los humanos aceptan a separarse de los dragones por el propio bien de los dragones, ¿no? Y dejan que los dragones migren, se vayan a esa zona subterránea que es donde tienen que estar. Pero la estructura a mí me pareció muy parecida. Hasta el villano es lo mismo, es como un cazador de dragones y toda la pesca. Entonces, es verdad que, joder, tampoco podías, sin fliparte mucho, seguir esto de forma coherente, pero no sé. No me preguntéis el qué, pero yo hubiera hecho una historia un poco diferente, ¿no? Porque se parece muchísimo a la de la segunda película. Y al final te das cuenta de que podría no haber cambiado nada y eso hubiera sido un error, pero le dan el final correcto y está muy bien ese final donde Hippo ya es un hombre, lo vemos con su barba, vemos ese chavalín que vemos en la película, lo vemos ya hecho un hombre. O sea, qué raro que es ver esto en películas de animación, ¿no? Personajes, unos protagonistas que vayan creciendo, ¿no? Es decir, la primera película eran chavalines, en la segunda ya es un adolescente, y en esta tercera, pues lo que sigue es ya adultos, ¿no? Y ya ha tenido hijos con Astrid. Astrid también es una mujer, tienen a sus nenes, ¿no? Uno muy parecido a Hippo, pero con el pelo de la madre, y la nena con el pelo del padre, pero muy parecida a la madre.
y llegan ahí donde está desdentado, como tipo los leones, ¿no? Que reconocen a sus criadores, Dentado lo reconoce y tienen como ese último vuelo y bueno, dan esa cabalilla final de que cuando hay un terremoto o un volcán erupciona son los dragones que están bajo tierra haciéndonos saber que están ahí, ¿no? Como ese rollo mitológico y bueno, el final es impresionante, cierra el ciclo de forma bellísima. Y bueno, es decir, es una pena, es verdad que no hayan corregido el tronco de la película y hayan arreglado un poquito el ritmo porque hay partes que se hacen medio aburridín y hay cosas incoherentes como que los malos liberen a la amiga de Hippo, que es como de, vale, pues déjala que se vaya y les avise, o sea, entiendo que es una película infantil, pero no me jodas que la tengan encerrada y ya la rescatarán o algo, pero oye, la película, pues si te han gustado las dos primeras, toca el corazón y termina las cosas como lo tenía que terminar, en fin. Aquí termina Cómo entrenar a tu dragón. Gracias.